Hoy, en grandes personajes de la historia, Clemente VIII, Papa de la Iglesia Católica de 1592 a 1605. Clemente nació en los Estados Pontificios bajo el nombre de Hipólito Aldobrandini en 1536. Estudió jurisprudencia en las universidades de Padua, Perugia y Bolonia y tras graduarse entró al servicio del cardenal Gabriele de Pelotti, lo que le permitió darse a conocer como jurista y obtener los cargos de abogado y de auditor de la rota. Fue ordenado sacerdote en 1580 y más tarde, en 1592, se convirtió en papa, luego de la muerte de Inocencio IX. Ya como pontífice, Hipólito adoptó el nombre de Clemente VIII y fue vigoroso contra el bandolerismo en los territorios papales, castigando con dureza a estos criminales y a la nobleza sublevada. En 1594, tan solamente 2 años después de su pontificado, tuvo que hacer frente a la controversia que enfrentaba jesuitas y dominicos, suscitada por la publicación de la obra del jesuita Luis de Molina, en la que se abordan los efectos de la gracia y el libre albedrío. Para resolver esta polémica, Clemente instituyó en 1597 una comisión en la que, luego de 9 sesiones, estableció que la publicación de cualquier libro requería la autorización previa del Santo Oficio. Clemente VIII decidió reglamentar el uso que hacían los judíos en los territorios pontificios y en 1592 prohibió a la comunidad judía de Amiñón vender sus productos. Posteriormente, en 1593, reiteró el decreto de Pío V, el cual prohibía a los grupos semitas que vivieran en los estados pontificios de Ancona y Amiñón. En 1599, Clemente ordenó la ejecución del hereje reincidente Domenico Escandela, el cual fue quemado en la hoguera debido a que no se había arrepentido realmente de sus herejías. Posteriormente, Clemente VIII patrocinó la fundación de la Academia del INSEN, actualmente refundada con el nombre de la Pontificia Academia de las Ciencias, y canonizó además a Silvia de Sicilia, quien fue madre del también Papa de la Iglesia, San Gregorio Magno. Domenico Escandela fue un molinero que nació en 1532, en el norte de Italia. A pesar de ser un simple molinero, sabía leer y escribir, cosa poco común y corriente en dicha época para individuos de su condición social. Estaba casado y era padre de 7 hijos, 4 de los cuales murieron. Era conocido por sus paisanos como Menocchio y en septiembre de 1583 fue denunciado a la Santa Inquisición por un miembro local de la Iglesia, bajo los cargos de haber pronunciado palabras heréticas e impías sobre la Virgen María, Cristo y la religión católica en general. A consecuencia de esto fue encarcelado e interrogado. Se inició un proceso en su contra, del cual resultó culpable, no solo de herejía, sino de heresiarca, ya que constantemente compartía sus pensamientos con otros, cosa que curiosamente realizó durante bastantes años antes de ser denunciado. Se le condenó a que se retractase públicamente de sus creencias, a pasar el resto de su vida en prisión y a llevar siempre puesto un hábito de monje con una cruz bordada en el pecho. Así Domenico Escandela quedó en prisión durante 2 años, al final de los cuales pudo salir libre por una apelación que acotó su condena a solamente tener que llevar puesto el hábito y a nunca más poder salir de su pueblo. Sentencia que se recortaría todavía más cuando solicitó poder abandonar su pueblo por razones de trabajo, quedándole únicamente el tener que llevar puesto el hábito.
Sin embargo, a pesar del castigo y de haberse retractado de sus creencias, Domenico Scandella volvió a las andadas, pues al cabo de cierto tiempo siguió compartiendo sus pensamientos con los campesinos, lo que eventualmente le trajo un segundo proceso, del cual no saldría con vida. 15 años después de haber sido condenado en el anterior proceso, Domenico Scandella fue encontrado culpable de haber reincidido en la herejía y en consecuencia se dispuso que fuera ejecutado en 1599, siendo quemado vivo en la hoguera por orden del Papa Clemente VIII. Domenico Scandella fue siempre un hombre locuaz y profundamente orgulloso de sus pensamientos heréticos, razón por la cual no tuvo problemas en hablarle de estos a los jueces de la Inquisición, quienes quedaron profundamente asqueados ante las aberraciones que salieron de la boca del reo. Según Domenico Scandella, la Virgen María no era virgen, sino una mujer común y corriente que había copulado con su esposo José. De ahí que naciera su hijo Jesús, el cual no era hijo de Dios, sino un hombre ordinario, sin nada de divinidad en su persona. Si de verdad Jesús hubiese sido un Dios, pues dudo mucho que se hubiese dejado crucificar como dicen en la Biblia. Del mismo modo, el susodicho argumentaba que era más importante amar al prójimo que a Dios mismo, y que blasfemar no era para nada un pecado. Si blasfemo, pues no le estoy haciendo daño a nadie, solo a mí, porque estoy quedando mal ante Dios. Pero como es nuestro Padre y nos ama, pues entonces me perdonará. En resumen, blasfemar pues no es ningún pecado, pienso yo. También aseguraba que los musulmanes y los paganos eran hijos de Dios como los cristianos, y exhortaba que se los tratase con tolerancia y respeto, a pesar de sus creencias. Señor, yo creo que cada quien piensa que su ley es la buena, pero no se sabe bien cuál es la buena, por eso no debemos de juzgar. Igualmente creía que el alma no era eterna, sino que ésta moría al morir el cuerpo, y por si lo anterior no fuera suficiente, el ajusticiado negaba la creación cristiana del universo, diciendo que éste en realidad había sido producto del caos. En un inicio todo era caos, una mezcolancia de muchas y variadas cosas, como un queso, y en este caos comenzaron a aparecer algunos seres, como los gusanos que luego le salen al queso. Esos gusanos eran los ángeles y Dios, que era el más grande y poderoso de ellos. De ahí es de donde realmente vino el mundo. Además de lo anterior, Domenico Scandella, alias Menocchio, criticaba a la iglesia diciendo que ésta oprimía a los pobres, y agregaba también que las sagradas escrituras no habían sido escritas por Dios, sino por los sacerdotes y los papas, con el objeto de controlar a los campesinos. Ah, caray, un molinero que critica a la iglesia en tiempos de la Contrarreforma y que además reinterpreta el cosmos de una manera atrevida y creativa. Sí, el caso de Menocchio es bastante inusual, extraordinario, debido a las creencias que éste tenía. Ok, en la Contrarreforma sí hubo otros casos de herejía, los cuales fueron registrados minuciosamente por los tribunales del Santo Oficio. Sin embargo, ninguno se compara con la originalidad del de Menocchio, tipo del que estoy seguro te acordarás mucho después de ver este video. Pero, ¿de dónde sacó Menocchio todas las opiniones que tenía respecto a la iglesia y respecto al cosmos? Ah, pues de los libros, en buena medida. Recordemos que Menocchio sabía leer y escribir, y ello le permitió consultar muchas obras que influyeron en su sistema de creencias. Estos libros fueron el Florilogio de la Biblia, que es un texto religioso basado en los evangelios apócrifos, la historia en lengua vulgar, el Rosario de la Madonna, el Lucendario de Santi
y la historia del Giudicio, que son textos religiosos, la Crónica de Mandávila, que es un texto antropológico que combina elementos reales y fantásticos, el suplemento de la Crónica, el Lunario al modo de la Italia, las 5 novelas de Boccaccio, que son una serie de relatos cortos, el Decamerón, obra del mismo autor, el Signo de Caravia, otro texto religioso, y finalmente el libro sagrado de los musulmanes, o sea, el Corán, obras a las que Menocchio había accedido mediante préstamos o simplemente porque las compró en uno de los tantos viajes que hizo fuera de su pueblo. De acuerdo a los interrogatorios que el Santo Oficio le hizo a Menocchio durante el primero y segundo proceso, la idea de que la Virgen María no era virgen la sacó del Rosario de la Madonna y del Lucendario de Santi. La idea de que Jesús era hijo de José y no de Dios la sacó del Florilogio de la Biblia. La idea de que es más importante amar al prójimo que a Dios mismo la sacó de la historia del Giudicio, y a partir de ahí concluyó que no era pecado blasfemar. Su crítica a la Iglesia la fundamentó de lo que leyó en el Signo de Caravia. La idea de que todos los hombres somos hijos de Dios, sin importar la religión, la consiguió del Decamerón, que en uno de sus capítulos menciona que todo hombre puede salvarse sin importar su credo, de la Crónica de Mandávila y de las 5 novelas de Boccaccio. Del mismo modo, la Crónica de Mandávila le serviría a Menocchio para creer que el alma no era eterna, sino perecedera. Su peculiar explicación sobre el origen del universo vino del suplemento de la Crónica, que no es que mencione literalmente que el universo se parecía a un queso. Sí, habla del caos como el origen de todo, pero no menciona el queso en ningún momento. Y entonces, pues fue Menocchio el que relacionó ese caos con un queso, haciendo una especie de analogía entre lo que decía el libro y una escena que veía en su día a día. El queso y los gusanos. Pero cuidado, que esta no fue la única vez que Menocchio llegó por sí solo a una resolución de estas. De hecho, en casi todos los textos que te acabo de mencionar, Menocchio realizó su propia interpretación, cambiando un poco el mensaje o ya de plano contrariándolo completamente. Por eso, si te lo estabas preguntando, no, estas obras no dicen lo que Menocchio predica, simplemente fueron interpretadas arbitrariamente por este. De ahí que realmente no se les pueda considerar como fuentes en un estricto sentido de la palabra. Por ejemplo, veamos la creencia de que María no era virgen. En el Rosario de la Madonna hay un capítulo en el que se lee que los padres de María van y la dejan en el templo de Dios, y ahí se queda, acompañada de las vírgenes que servían en ese lugar. Entonces es visitada por los ángeles, quienes la tratan como su reina, lo cual la aísla y la distingue de las demás mujeres que habitaban en ese lugar. Una prueba de su santidad, podríamos decir. Sin embargo, para Menocchio, esto carece de importancia, ya que él ignora directamente a los ángeles y se fija en que había más mujeres en ese sitio y que aparte de todo eran mujeres vírgenes, cosa que en su simpáticamente solamente puede significar que por eso se dice que María es una virgen, porque estaba en el templo de las vírgenes, no porque fuese realmente virgen. En el Lucendario de Santi, José llama hijo a Jesús en repetidas ocasiones, detalle que en combinación con lo anterior refuerza aún más, para Menocchio, la creencia de que María no era virgen. Oye, pero José le decía hijo a Jesús porque era su padre adoptivo, no por otra cosa. Sí, eso podríamos pensar nosotros, pero para Menocchio la realidad es otra. En la historia del Giudicio hay un pasaje donde se lee que en el día del juicio final, aquel ángel que se jactaba de ser bueno fue reprendido por Dios, quien, señalándolo con el dedo, le dijo: tú eres malo, tú nunca me has hecho un bien. A lo que el ángel replicó: Señor, yo nunca he mirado más que hacer el bien. A lo que Dios objetó:
Yo tenía hambre y no me has dado de comer. Yo tenía sed y no me has dado de beber. Estaba desnudo y no me vestiste. Estaba preso y no me visitaste. A lo que el ángel desconcertado preguntó: Señor, ¿cuándo estuviste hambriento? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo te hallaste preso? A lo que Dios contestó: Siempre, en cada niño que se moría de hambre, en cada mujer que tenía sed, en cada hombre que estaba desnudo. Yo era ese pobre al que tú no quisiste ayudar. Por eso eres malo, porque jamás quisiste hacer caridad. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de Menocchio, si Dios es el prójimo, entonces es más importante amar al prójimo que a Dios. Y si es más importante amar al prójimo que a Dios, pues entonces la blasfemia pues no es ningún pecado. Porque al blasfemar, yo no estoy ofendiendo a nadie, solo a Dios. Pero como es nuestro Padre y nos ama, sin duda me perdonará. Esto es algo que ya habíamos mencionado antes. No obstante, lo retomo nada más para que te des una idea de cómo era que Menocchio digería los textos. La Crónica de Mandávila es un libro que se encuentra dividido en dos partes. La primera, una especie de guía turística que enseña la Tierra Santa al lector. Y la segunda es una crónica sobre el viaje que el autor realizó a diversas islas del Pacífico y de Asia. Islas que en realidad resultan ser muy fantasiosas, con animales raros y razas diferentes de hombres, los cuales parecen más bien sacados de una película de Steven Spielberg o de George Lucas. Demasiado extraordinario para ser creíble. Sin embargo, en el siglo XVI, la gente daba por cierto todo lo que esta crónica decía. Entre ellos, Menocchio, quien al ver que había otras culturas distintas a la suya, descubrió, o mejor dicho, cayó en cuenta de que había otros caminos para la humanidad y para la espiritualidad. Después de todo, los hombres con cabeza de perro de Indochina tenían otra religión, la cual era perfectamente válida para ellos. Aunado a ello, en las 5 novelas de Boccaccio, hay un relato titulado Los Tres Anillos, el cual menciona a un rey que mandó a hacer un anillo, el cual pensaba entregar a su heredero. Tenía 3 hijos, y este anillo actuaría como un distintivo. Sin embargo, poco antes de morir, el rey mandó hacer otros 2 anillos iguales al primero, y acto seguido, le entregó a cada quien su anillo. El rey murió, y los hijos quedaron con sus anillos. Mas, como los 3 anillos eran iguales, cada uno juzgó ser el verdadero heredero de su padre, sin saber si era verdad o no. Deducción de Menocchio: existen otras culturas en otras partes del mundo, pero al igual que en el cuento de los 3 anillos, todos somos hijos del mismo Padre, Dios, y no sabemos cuál de nuestros caminos sea el correcto, pudiendo ser el mío, que soy cristiano, el de los musulmanes o el de los aborígenes al otro lado del mar. Por eso hay que ser tolerante con los demás pueblos. Oye, ¿pero por qué Menocchio hace estas deducciones? ¿Estaba loco o qué? No estaba loco, ni tampoco andaba poseído como creyeron en un inicio los del Santo Oficio. La verdadera razón de que Menocchio cambiara el significado de los textos es debido a que llevaba una cultura distinta a la que tenían las élites italianas y la iglesia de aquel entonces. Verás, supongo que has visto que en las películas o en las series, los pobres tienen costumbres y tradiciones distintas a los de la clase pudiente, ¿verdad? Ah, ¿como en las películas de Pedro Infante? Exacto. Bueno, pues lo mismo pasaba con los campesinos de la Italia posmedieval. Tenían tradiciones, costumbres y creencias que los nobles o la iglesia no tenían. De hecho, casi hasta podría decirse que ellos tenían su propia religión, la cual era más materialista que lo que se predicaba en la misa. Por ejemplo, ellos creían en los elementos y pensaban que el mundo se había originado de un modo muy similar a lo que proponía Menocchio con la analogía del queso.
Sin embargo, como la mayoría de ellos eran analfabetas, pues no dejaron por escrito estas creencias, sino que las transmitieron de manera oral, de generación en generación. Por eso es que estas creencias llegaron a Menocchio, y luego este las encontró reflejadas en los libros que leyó. Haz de cuenta como si yo te dijera que existen los fantasmas. ¿Qué va a pasar? Pues que tú después vas a mirar y a escuchar fantasmas en todos lados, porque tú ya traes la idea de que existen los fantasmas, y a fuerzas vas a querer modificar los hechos para que coincidan con esa creencia. Ya entiendo. Igual, esta es la razón de que Menocchio criticara a la iglesia en sus discursos, porque venía de una cultura que estaba oprimida por las clases pudientes. Pero, ¿por qué yo nunca había escuchado sobre esta cultura? Porque como digo, era una cultura oral, y esta pues se olvida con el tiempo. La cultura que realmente permanece es la escrita, porque es algo material. No obstante, como antes la cultura escrita solamente se ocupaba de narrar la vida de los reyes y de personajes ilustres, pues nadie se preocupó por tomar registros sobre aquellos hombres comunes y corrientes, y en consecuencia, estos fueron olvidados por la historia. Sin embargo, el caso de Menocchio es una excepción a la regla, gracias a que fue minuciosamente registrado por la Santa Inquisición. Por eso es que a pesar de no ser un rey, un príncipe o un papa, hoy en día podemos tener noticias de él y conocer sus ideas, porque alguien sí escribió acerca de él. No obstante, no es lo único que podemos obtener cuando leemos la historia de Menocchio. Como dije, cambió el significado de los textos porque posee una cultura muy específica. Pero a ver, dime tú, ¿quién fue el que se dio cuenta de que Menocchio poseía esa cultura? Pues el historiador italiano Carlo Ginzburg, quien durante la década de los 70 del siglo pasado se topó con el caso de Menocchio, lo estudió y finalmente concluyó que se lo podía usar para descubrir cómo estaba la sociedad italiana de aquellos años. Utilizando una técnica revolucionaria, Ginzburg tomó los elementos que le ofrecía el caso de Menocchio, los analizó y a partir de ellos dedujo la cultura en aquel rincón del planeta. Esta técnica es conocida como la microhistoria, la cual consiste en fijarse en lo particular para explicar lo general. ¿Y explicar lo general? Sí, mira, te voy a explicar con una sencilla analogía. Imagínate que el árbol que está aquí afuera es un periodo de la historia. ¿Ok? Bueno, pues la microhistoria se fijaría en una hoja del árbol y a partir del análisis de dicha hoja determinaría si el árbol tuvo alguna plaga o si la hoja salió en temporada de frío o de calor. Así, el estudio de esa sola hoja nos permitiría conocer elementos más generales del árbol. Ya entendí. Del mismo modo, si se estudia a una persona, la forma en la que viste, el modo en el que habla o la música que escucha, puedes encontrar cómo era la época y el contexto en el que vivía, que es lo que hizo Ginzburg usando el caso de Menocchio. E igual nosotros también podríamos ser objeto de estudio de la microhistoria y servirle a un investigador del futuro para determinar cómo era el tiempo en el que vivíamos.